Buenos días, estudiantes. Espero que estén muy bien. Espero que hayan podido tener un final del semestre productivo, ¿verdad? Bueno, ya nosotros esta semana empezamos con el segundo semestre de clase. Empieza esta semana, ¿verdad? A pesar que tenemos la semana de vacaciones, bueno, las semanas de vacaciones adelante. Entonces, bueno, quisiera aprovechar entonces este espacio, ¿verdad? Que tenemos antes de vacaciones para hacer entonces una explicación de lo que vamos a hacer ahora a continuación. Nosotros en física acabamos de ver el tema de cinemática, que era todo lo que incluía movimiento a velocidad constante, movimiento acelerado, movimiento en caída libre, ¿verdad? Movimiento parabólico. Ahora, lo que va a ser, con lo que debemos seguir es con la unidad de dinámica, ¿verdad? La dinámica es una rama de la física que estudia las causas del movimiento, ¿verdad? Hasta ahora nosotros nos hemos dedicado a, a repasar, digamos, cómo se describe el movimiento, ¿verdad? Algunos tipos de movimiento importantes, ya sea el movimiento con velocidad constante o el movimiento con movimiento acelerado. En cambio, la dinámica se encarga de estudiar las causas que ocasionan que los cuerpos se muevan, ¿verdad? Entonces, este tema involucra el estudio de las fuerzas, que vamos a ver, las fuerzas son digamos, las causas, digamos, que hacen que un cuerpo cambie su velocidad o hace que un cuerpo acelere. Entonces, un tema muy importante que tenemos que ver es el de las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? Son tres. Que se encargan entonces de describir en qué situaciones es que un cuerpo se mueve con velocidad constante, en qué situaciones es que un cuerpo se mueve con movimiento acelerado, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? ¿De qué depende? También vamos a ver algunos tipos de fuerza, ¿verdad? De hecho, es un tema muy bonito. Porque, bueno, existen realmente dos tipos de fuerza, ¿verdad? Un tipo es las fuerzas de contacto. Por ejemplo, las fuerzas que aparecen cuando dos objetos están en contacto entre sí. Puede ser la fuerza con la que una cuerda jala un objeto, ¿verdad? Eso se llama una fuerza de tensión. Puede ser, por ejemplo, la presión que hace el aire o el agua sobre un objeto. Mientras que existen las fuerzas que actúan a distancia. O sea, son las fuerzas que involucran la interacción de objetos que no están en contacto directo entre ellos. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad entre planetas, entre estrellas, es un tipo de fuerza a distancia. Como también lo es, por ejemplo, el magnetismo, ¿verdad? Y incluso la fuerza electrostática. También, ¿verdad? Un tema que tenemos que ver entonces ahora son diagramas de cuerpo libre. O sea, ¿en qué casos es que en una situación física, ¿verdad? Un objeto experimenta tales tipos de fuerza y por qué es que entonces esas fuerzas influyen en la forma en que el cuerpo se está moviendo. Y vamos a ver varios tipos particulares de fuerza. Por ejemplo, está la fuerza de fricción, la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza gravitacional, ¿verdad? Y otros. Entonces, tal vez quisiera hacer primero una breve explicación de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. Son tres leyes. Explican el movimiento de los objetos. La primera ley de Newton es a veces llamada la ley de la inercia. Y dice lo siguiente. Cuando sobre un objeto la fuerza total que actúa sobre él es cero, ¿verdad? Entonces, el cuerpo se mueve con velocidad constante
en línea recta. Esta ley, o sea, básicamente lo que dice es que cuando un cuerpo no experimenta ninguna fuerza, se va a mover en línea recta indefinidamente para siempre a velocidad constante. Que es algo que tal vez, digamos, es un poco contraintuitivo de la noción del movimiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Que en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando ustedes ponen a mover un objeto, puede ser, por ejemplo, una bola o un carrito, ¿verdad? Sobre el suelo, ustedes saben que el objeto eventualmente se detiene, ¿verdad? Pero se detiene precisamente porque sobre ese objeto están actuando varias fuerzas. Está actuando, por ejemplo, la fuerza de fricción, la fuerza de contacto con el aire, que son fuerzas que a la larga ocasionan que los objetos se detengan, pierdan velocidad y por lo tanto no es un caso de un objeto que se mueve sin ninguna fuerza. La única situación posible, digamos, al menos en teoría, que podríamos tener un objeto que no experimenta ninguna fuerza, sería si colocáramos un objeto en el espacio exterior, donde no hay aire, donde no hay fricción, y además tendría que estar muy lejos de un planeta o muy lejos de cualquier objeto que ejerza una fuerza gravitacional. Ese objeto se movería indefinidamente en línea recta para siempre, ¿verdad? Si ustedes van al espacio exterior y disparan un rifle, la bala entonces se va a mover en línea recta hasta que choque contra algo o hasta que la gravedad de una estrella o de un planeta lo atraiga. Eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Esta ley apareció, digamos, o está basada en las observaciones que hizo Galileo, ¿verdad? Allá en la época del Renacimiento, que él tiraba bolas como de boliche sobre una pista de madera que estaba barnizada, que estaba, digamos, sin fricción. Entonces, él razonaba lo siguiente: ¿qué pasaría si yo construyera una pista muy larga que estuviera casi perfectamente lisa, ¿verdad? Entonces, él razonaba que, bueno, si eso fuera posible, entonces esa bola tendría que seguir girando para siempre, nunca llegaría a detenerse. Pero eso es una idealización, ¿verdad? Sabemos que en la vida cotidiana hay muchas fuerzas actuando que ocasionan que los cuerpos se detengan o que experimenten un cambio en su velocidad. Entonces, la segunda ley de Newton no tiene un nombre. La segunda ley de Newton se suele llamar así, segunda ley de Newton. Lo que dice es que la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, esta ley, ¿verdad? Se suele representar a veces con la siguiente ecuación, ¿verdad? Decimos que la fuerza que actúa sobre un objeto, llamamos con la letra F, es igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración, ¿verdad? Y bueno, ya ahí hacemos referencia a un concepto nuevo que es el concepto de la masa, ¿verdad? Nosotros solemos pensar que la masa es algo que escribimos con la letra M, ¿verdad? M es la masa. Podemos pensar que la masa es como casi lo mismo que el peso, ¿verdad? Pero realmente no lo es. La masa tampoco es realmente la cantidad de materia que tiene un objeto. O sea, sí lo es, pero en el contexto de la física, de la dinámica, la masa más bien se refiere a cuánta resistencia opone un objeto a cambiar su movimiento, a acelerar. Entre más masivo sea un objeto, cuesta más hacerlo cambiar de movimiento. O sea, cuesta más acelerarlo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, una misma fuerza que ustedes apliquen sobre objetos que tienen masas diferentes ocasionará que esos objetos aceleren de manera diferente. Generalmente los objetos que son más ligeros, que tienen menos masa, son los objetos que aceleran con más facilidad. Mientras que los objetos más masivos son los objetos que cuesta más hacerlos cambiar de movimiento. Esto es válido, ¿verdad? Incluso cuando no hay fricción, incluso cuando no hay gravedad también. Por ejemplo, cuando los astronautas van al espacio, a la órbita de la Tierra, a poner un satélite, ¿verdad? Se necesita, en muchos casos, utilizar brazos robóticos para mover
satélites pesados, ¿verdad? Incluso aunque no haya gravedad. Eso se debe a que aún así tienen masa y aún así cuesta hacerlos mover. Entonces, la masa es la cantidad que nosotros normalmente medimos en kilogramos, ¿verdad? Se mide en kilogramos, kg. Ustedes dicen, es que yo peso 70 kilogramos, yo peso 80 kilogramos. Bueno, esa es una expresión que estrictamente está incorrecta porque usted no pesa en kilogramos. Usted tiene una masa en kilogramos, pero usted no pesa. Más adelante vamos a ver exactamente cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Mientras que la fuerza, ¿verdad? La fuerza es una cantidad que, como ustedes pueden ver, se mide en unidades de masa por aceleración. Entonces, se mide en kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Esta unidad se conoce como newton, ¿verdad? 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es 1 newton, donde la n, ¿verdad? Significa un newton, como el científico Isaac Newton, ¿verdad? Muy bien. Y por último, la tercera ley de Newton, que sí tiene un nombre, se conoce como la ley de acción, reacción. Dice que cuando dos objetos, o mejor dicho, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto reacciona haciendo una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. ¿Ok? O sea, con esta información lo que les estoy diciendo es que la fuerza, primero que nada, es un vector, ¿verdad? Porque es un objeto que tiene magnitud y tiene también dirección. O sea, que ustedes la ejercen hacia algún sentido. Entonces, lo que la tercera ley de Newton dice es que cuando hay un objeto haciendo una fuerza sobre otro, entonces el segundo objeto reacciona haciendo o aplicando una fuerza de igual magnitud sobre el primero. Por ejemplo, si yo lo represento ahora con un dibujito, entonces digamos que yo tengo aquí el suelo y yo dibujo un objeto, una caja, ¿verdad? Puede ser cualquier objeto, colocado a la par de otro objeto. Entonces, digamos que la caja grande tiene una masa M1 y la caja pequeña tiene una masa M2. Entonces, lo que dice la tercera ley de Newton es que si ustedes tienen que la caja M1 hace una fuerza hacia la derecha sobre la caja pequeña, ¿verdad? Vamos a decir que es una fuerza que tiene un valor F. Entonces, la caja M2, en respuesta a eso, tiene que aplicar una fuerza en el sentido opuesto. Pero es una fuerza que tiene la misma magnitud que la fuerza inicial. Entonces, esto también tiene un valor de F, o sea, un valor igual, pero apunta en el sentido opuesto, apunta para la izquierda, ¿verdad? Entonces, la caja M1 lo que va a experimentar es una fuerza de resistencia, como una fuerza de reacción, que la va a empujar de vuelta para atrás. Si no hubiera fricción, ¿verdad? Entonces la caja M1 podría incluso retroceder. Claro, que en la vida real hay otros elementos actuando como la fricción o la resistencia al aire que ya mencioné que impiden que la caja M1 retroceda en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando ustedes se apoyan sobre una pared, digamos que esta es una pared, ¿verdad? Entonces ustedes se apoyan sobre ella. Es otro caso
otro caso, digamos, de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Ahí se ve muy feo, pero bueno, es una persona apoyada sobre la pared. Entonces, ahí lo que sucede es que ustedes hacen una fuerza sobre la pared, ¿verdad? Pero en respuesta, la pared hace una fuerza contra ustedes, hacia la dirección opuesta. Entonces, como la pared los empuja a ustedes hacia la derecha, entonces ustedes no se caen para atrás, no se van no se van para la derecha, ¿verdad? Ustedes no atraviesan la pared porque la pared precisamente se opone al movimiento de ustedes. Es lo que quiere decir la tercera ley de Newton. Bueno, entonces, cuando volvamos a clases, la otra semana, pues vamos a ver con más detalle este tema, vamos a ver cómo se puede aplicar a la resolución de problemas, ¿verdad? Cómo se aplica científicamente, quiero decir. ¿Verdad? Pero bueno, entonces, por el momento, dejemos la materia hasta acá, ¿verdad? Y ahorita tenemos vacaciones, entonces que descansen, que se cuiden, ¿verdad? Se cuidan mucho y nos vemos entonces en julio. Bueno, hasta luego.